Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Maybe y estoy muy contenta de tenerlos por primera vez en este canal. En este canal les quiero contar cómo es vivir en Estados Unidos base a mi experiencia. Quiero contarles así, sin pepitas en la lengua, cómo es realmente, cómo se vive aquí, cómo yo lo he pasado durante este tiempo que llevo aquí. Y me gustaría que ustedes me acompañen en esta aventura. Les voy a contar cómo es trabajar de mesera en Estados Unidos sin saber el idioma, siendo latino. Sabes que tú llegas a este país y tú dices, ajá, ¿de qué voy a trabajar? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a pagar mi alquiler? ¿Cómo voy a pagar mi comida? Mi transporte, comprarme un carro. O sea, mil cosas que tienes que hacer cuando llegas aquí. Lo primero es que no es tan fácil, pero tampoco tan difícil. No sé cómo explicarlo para que no suene tan mal, pero tampoco para que se lo tomen así a la ligera. Realmente no. Siento que las cosas que me han pasado a mí han sido totalmente diferentes a como las ha podido vivir otras personas que han llegado aquí. En mi caso, yo siento que tuve más miedo. Para mí fue más miedo el no tener un techo donde poder vivir, donde no tener con qué pagar mi comida. O sea, no poder vivir bien en este país era más el miedo que yo tenía que conseguir un trabajo. Y si era de mesera que no sabía nada de inglés y tenía que ir y hablar con clientes, creo que eso era lo menos difícil que yo veía. Sin embargo, recuerdo que cuando yo llegué aquí y comencé a buscar trabajo, conseguí mi primer trabajo, fue en una pollería, se llamaba Pollos Asados, ya no recuerdo. En esa pollería yo recuerdo que yo fui a buscar trabajo y el dueño, justamente estaba el dueño ahí, y le pregunté que sí necesitaba gente para trabajar y me dijo, sí necesito. Y yo, ok, súper emocionada yo. Y él me dice, ¿hablas inglés? Y yo obviamente no sabía nada de inglés, es la realidad, excepto hello. Entonces yo le digo, no sé, pero yo puedo aprender rápido, cosa que es lo que yo decía, pero pues uno tiene que vivir su momento. Él me dijo, ok, está bien, te puedes quedar, porque abría el restaurante como a las 11 de la mañana creo, y yo fui como a las 10 de la mañana ese día, bueno, a preguntar, y me dejó trabajando el señor. Cerraba a las 9 de la noche, entonces me dijo, bueno, si quieres te puedes quedar de una vez. Yo aterrorizada porque yo fui a buscar trabajo, pero mi mentalidad era que me dieran el trabajo, pero no empezar ese mismo día, era como que no me sentía preparada, pero bueno, quédate y quieres puedes empezar a bajar las sillas de las mesas, y cuando lleguen las demás meseras, pues ellas te van a orientar un poco de cómo es el proceso. Y yo, ok, está bien, comienzo a bajar mis sillas de las mesas, no sé qué, y llegan dos chicas más que eran meseras y hacían también de cajera en el restaurante. Entonces, me presento con ella. Pues nada, cuando abre el restaurante empieza la locura, porque así lo veía yo en ese momento. Me dicen, bueno, como tú llegaste de primero, tienes que ir a la primera mesa. Entonces yo, ok, voy. Antes de ir, ella me explica, mira, cuando te llegue la mesa, lo primero que debes hacer, pedirles las bebidas. Tomas la bebida, vienes, buscas toda la bebida y luego le pides toda la orden de la comida. Y yo, ok, ya yo sabía que tenía que ir y pedirle la bebida primero, luego llevarle la bebida y ya luego tomar la orden. Entonces, bueno, voy a la mesa, presento, o sea, hola, que no recuerdo muy bien si ellos hablaban inglés o español. La primera mesa no tuve problema, pude tomarle la bebida, le digo a mi compañera, mira, me pidieron eso. Luego fui a tomarle la orden de la comida y me acuerdo, ese restaurante de pollería es comida a estilo mexicana, entonces comen tortillas y yo no sabía que tortilla de maíz, tortilla de harina, tortilla de maíz de paquete, no, o sea, yo desconocía eso. Y me pidieron una parrillada y yo así como que, ok, está bien. Cuando voy, mira, que me pidieron una parrillada, ok, me dice, ajá, una parrillada, pero ¿qué tortillas te pidió? Y yo así como que, no sé qué tortilla. Tienes que ir a la mesa y pregúntale qué tortilla quiere, porque son varios tipos de tortilla, que si de maíz, de harina o maíz de paquete. Voy a la mesa yo bien apenada, le pregunto, pues me dijeron qué tortillas quería, ok, puse la orden allí. Recuerdo que en ese restaurante tú tomabas la orden con una hojita y luego la ponías ahí, en esa misma hoja la ponías ahí en la cocina. Luego les contaré más adelante por qué les digo eso. Entonces, pues nada, creo que mi primer día fue un poco raro, no recuerdo muy complicado, no. O sea, sí tuve mesas que me llegaron a hablar en inglés, pero me pasaba que pues si me hablaban en inglés algo, yo estaba tan nerviosa y yo no sabía nada, que yo les decía que me dieran un momento, me daban un momento y yo iba y le decía a mi compañera, oye, esa mesa me está hablando en inglés, no le entiendo nada, ¿me puedes ayudar por favor? Y iba mi compañera. Otra cosa que yo hacía muy importante era que yo todos los días en mi tiempo libre, entre comillas, si no había cliente, lo que sea, yo trataba de hablar con mi compañera, la que hablaba inglés, y le preguntaba que cómo se decía eso, cómo se decía aquello, más o menos para yo tener una noción, porque se supone que
aunque no sé, pues uno tiene que tratar de entender al menos una palabrita, lo que sea, para uno poderse orientar. Entonces, adicional a eso, no solamente era mesera en ese restaurante, resulta que en ese restaurante también tenía que ser de cajera, mesera y también trabajar en el área de la ventanilla, que se le dice el drive, que era, tú estás como con una cosita aquí en el oído y las personas se paran en una ventanilla y te ordenan, no se bajan de su carro, sino que están desde el carro ordenando y luego tú le entregas la comida. A mí me daba terror estar ahí porque yo decía, si yo no entiendo inglés, imagínate, al menos cuando voy a la mesa yo le muestro el menú y mire que está y ellos me podían señalar también y yo me orientaba así como que, ¿y qué está pidiendo? ¿Qué esto? Ok, por la ventanilla no podía, no sabía ni siquiera lo que me estaban pidiendo. Sufrí mucho al principio, no quería agarrar esa área, no les decía que no y entonces pues mi compañera, ok, está bien, me lo aceptaron como los 2 o los 3 primeros días. Ya después tuve que hacerlo. Igualmente cuando sonaba el teléfono para tomar una orden por teléfono también tenía miedo, no me gustaba agarrar el teléfono, yo tenía terror, pavor. O si venía un cliente así y yo estaba en caja y el cliente iba a ordenar para llevar, yo tenía miedo porque algunas cosas en la computadora estaban en inglés y yo no sabía y yo estaba aterrada y no entendía, era como raro. Siempre trataba de concentrarme en lo que estaba haciendo y si no sabía, o sea, estaba perdida, más perdida que Tarzán, pues simplemente pues con toda la vergüenza del mundo yo un momentico y llamaba a mi compañera y le decía, oye, ayúdame, con mucha vergüenza. Incluso una vez me pasó en el área de la ventanilla, le digo el monto a la señora, pues la señora hablaba inglés y yo le dije el monto, ¿no? La señora me da un billete de $20 y me da como 30 centavos y el monto era como 17,30 centavos. Yo lo cuento ahorita y digo, estaba muy fácil, pero en ese momento yo no entendí nada, o sea, yo no entendí, yo estaba perdida y ella me dio esos 30 centavos para que yo me cobrara los 30 centavos y le diera los $3 que iban a sobrar de los 20, pero yo lo que hice fue un desastre y yo le cobré con el billete de 20 todo y le regresé ese montón de monedas, los 30 centavos más otras moneditas más 2 billetes, algo así, y ella se molestó en pocas palabras, pero no fue grosera, pero se le podía sentir su molestia de que ella me estaba diciendo, oye, te di $20 y te di los 30 centavos para que te los cobraras, ¿qué estás haciendo, no? Pero, y yo toda nerviosa, así yo no sabía ni qué, y le digo que me diera un momento y fui y le dije a mi compañera y mi compañera pues se disculpa con la señora, le dice, oye, mira, discúlpame, le da el dinero que la señora estaba esperando, lo que ella realmente estaba esperando, y me dice, mira, Maybe, la señora te está dando un billete de 20 y te está dando los 30 centavos para que tú te cobraras los 30 centavos y le dieras los $3 que iban a sobrar. Y yo, ok, es que no entendí. Obviamente yo ahorita contándolo digo, y era bastante obvio lo que ella me estaba diciendo, pero yo estaba nerviosa, asustada, yo estaba perdida. Recuerdo que en ese restaurante trabajé durante 3 semanas porque yo me encontraba, nosotros nos encontrábamos viviendo en un hotel donde pagábamos semanal y pues obviamente vivir en un hotel y pagar semanal no te es rentable porque pagas mucho dinero y estábamos buscando un apartamento como tal normal para pagar tu mensualidad normal. Y bueno, logramos mudarnos y para el lugar que nos mudamos era mucho más lejos de donde yo estaba trabajando, entonces tuve que hablar con el dueño de ese restaurante y darle las gracias por la oportunidad de darme el trabajo, ¿no? Pues, pero que me tenía que ir, ya no iba a poder seguir trabajando con ellos. Y bueno, chévere, quedé, gracias a Dios, pues bien. Y me fui y luego comenzó nuevamente el proceso. Yo decía, bueno, yo voy a buscar otro trabajo de mesera porque es lo que conozco. 3 semanas trabajando de mesera, creo que aparte trabajar de mesera, sobre todo cuando estás llegando, es un buen trabajo porque ganas una cierta cantidad de dinero que te ayuda a solventar, a resolver, a pagar todo rápido, ¿me entiendes? Entonces pues yo dije, bueno, esto es lo que conozco, yo voy a buscar uno. Resulta que conseguí otro trabajo, pero no era una pollería, era un restaurante como tal donde se vendía desayuno, almuerzo y cena y vendían también alcohol. Entonces ya era un poco más complicado. ¿Por qué? Porque resulta que donde yo trabajaba era puro pollo y parrilla. En este no, en este era que si huevos rancheros, que si tacos, que si ceviche, que si, no sé, aguachile, cosas como esa, alcohol, cosas que nunca había vendido, pero bueno, como les digo, ya teníamos un alquiler, que era lo peor sería no tener dónde vivir, ya tenías dónde vivir, o sea, tenés esa responsabilidad, hay que seguir pagando los gastos aquí, todo, o sea,
hay prioridades, necesitas un carro, necesitas pagar tu abogado, necesitas pagar tus deudas, todo. Entonces creo que el miedo a no hablar inglés y conseguir un trabajo que te sacara de tu zona, o en este caso que me sacara de mi zona de confort, era lo menos preocupante en ese momento, lo menos preocupante. Entonces fui a ese restaurante y hablé con el dueño, y el dueño me dice, mira, ¿hablas inglés? Nuevamente, porque es lo primero que te preguntan. Y yo no lo hablo, pero lo entiendo un poco. Me dice, ¿tienes experiencia trabajando en restaurante? Le dije, sí, en una pollería. Y el señor me dice, una pollería no es igual a un restaurante como este, porque en la pollería pues te vendes solo pollo. Aquí no, aquí vas a vender desayuno, almuerzo y cena, ceviche, o sea, muchas cosas que allá no vendías. Si un cliente viene y te pide unos huevos rancheros, tú tienes que saber qué término te lo está pidiendo, y te lo puede pedir en inglés y tú vas a saber. Y yo, bueno, tú sabes, con la actitud y la broma de que claro que sí, yo puedo, y le digo, bueno, yo aprendo muy rápido, de verdad que sí, o sea, yo solo quiero que me dé la oportunidad de trabajar. Y el señor, ok, está bien, comienzas mañana. Resulta que esa mañana nunca llegó. Me escribió en la noche y me dijo, mañana no te voy a poder atender, luego te aviso cuándo. Y como a los 2 días me volvió a avisar y me dijo, bueno, te veo tal día en el trabajo. Llegué yo mi primer día a ese restaurante. El restaurante se llenaba muchísimo. Yo entraba a las 5 de la mañana, o sea que salía de mi casa a las 4 y pico para llegar a las 5 de la mañana, y salía a las 2 de la tarde. No tenía carro, no tenía una ruta, o sea que yo iba a agarrar el bus a cierta hora para llegar allá. No, tampoco había como una ruta a esa hora. Me tocaba irme caminando. Gracias a Dios yo llegué allá y conocí, bueno, mis compañeras. Había una en específica que le agradezco muchísimo, porque desde el día 1 se ofreció a llevarme y a traerme sin ningún problema, y yo de verdad agradecida con ella. Al principio me daba pena, me daba muchísima pena, porque pues siento que la gente tiene cosas que hacer y uno está interrumpiéndole su espacio, pero bueno. Recuerdo que, bueno, yo llegué allá y me asignaron ese primer día a una muchacha. Esa muchacha fue como mi entrenadora ese día. Yo iba a las mesas con ella y ella me explicaba un poco, mira, vas a ordenar así, las tortillas son tal y tal y tal. Y yo, bueno, ya yo sabía lo de las tortillas. Entonces cuando te vayan a pedir un plato que tenga huevo, pregúntale qué término quiere los huevos, porque si te dice, me das unos huevos rancheros, y tú no le preguntas, entonces, ajá, ¿cómo le vas a dar los huevos si no te dijo? Entonces siempre tienes que estar pendiente de eso, de meterla. Bueno, en este trabajo, parte de eso, en este trabajo tú anotabas tu broma, o sea, tu orden en una hojita como siempre, pero luego lo pasabas a una computadora, y ahí en la computadora tenías que buscar cada cosita que te estaba pidiendo el cliente, lo que te pedía. Y luego tú enviabas esa orden y eso salía a la cocina, totalmente diferente a donde yo venía. Entonces ahí también me demoraba, eso era un fastidio, porque yo no sabía dónde estaban las cosas y estaba toda perdida. Y entonces eso es, dale rápido, muévete que estamos ocupadas, necesitamos la computadora. Y yo así como vuelta loca, Dios mío, asustada, aterrada. Cuando me pedían alcohol no entendía, era como que yo no entendía. Pero, o sea, siempre hay obstáculos. A lo que quiero llegar es que siempre hay obstáculos, pero poco a poco uno va avanzando, uno va mejorando, y esos obstáculos ya no los sigues viendo igual. El idioma, siempre había alguien siempre que te hablaba en inglés y que no quería, y aparte no hablaba español, entonces era un poco más difícil. Tenía algunos tropezones con personas que solo me hablaban en inglés y a veces no le entendían nada. Habían otros momentos en los que, como se vuelve una rutina, todos los días los clientes van a comer y siempre te van a pedir, cuando es los tacos del desayuno, ya tú los conoces, aunque tú no sepas hablar en inglés, tú ya todos los días escuchando qué taco te está pidiendo, ya tú sabes lo que le vas a dar. Ok, taco de frijol con huevo, pero te lo están diciendo en inglés, tú ya sabes, ya tu cerebro sabes lo que es. Poco a poco tu cerebro y tu oído se va un poco adaptando, que fue lo que me pasó. Entonces, aunque yo no lo hablaba, no entendía nada de pronunciarlo, ya yo sabía lo que el cliente me estaba pidiendo, y yo lo que hacía, ok, está bien, sin pronunciarlo en inglés porque no sabía, pero yo ya entendía, ya yo sabía lo que el cliente me estaba pidiendo, porque es una rutina, todos los días lo mismo, todos los días es desayuno, el mismo desayuno, solo que algunos clientes pues sí se ponen un poco creativos y se ponen a decirte, mira, ¿sabes que quiero un taco de tal cosa? Pero también me le puedes agregar esto y esto y esto y esto. O esto, a este burrito me le puedes quitar esto y esto y me le agregas otra cosa porque no me gusta así. Pero en fin, siempre era lo mismo. Entonces, bueno, ese primer día
tuve una chica que me ayudara. Luego los siguientes días estuve sola. Hay tropezones, aprendizaje, compañeras ayudándome, otras veces pasando pena. Bueno, una de las cosas que me llegó a pasar en su momento fue que me equivoqué con una tarjeta de un cliente. Llevaba yo creo que en mi segunda semana de trabajo y me equivoqué, el cliente me dio su tarjeta, yo fui a caja, la dejé y luego seguí haciendo unas cosas y luego cuando fui a caja agarré la tarjeta que no era, o sea, era igual a la mía, pero obviamente no era la del señor, no era el nombre del señor, y se la llevé sin revisar el nombre, que dijera mi nombre, el ticket dijera mi nombre y la mesa, y la entregué. El señor firmó tampoco sin revisar, firmó y se fue. Y luego la tarjeta real del señor se la dieron al otro, y el otro llegó a caja y dijo, mira, esta no es mi tarjeta, ¿dónde está mi tarjeta? Y pues ahí nos dimos cuenta del desastre que había hecho. Yo me sentía avergonzada, yo quería que me tragara la tierra. Yo dije, no puede ser como a mí me pasa esto. En mi segunda semana el manager me veía pero no decía nada, o sea, no me decía nada porque entendía la situación un poco, ¿no? Dijo, dentro de él me imagino era como que bueno, suele pasar estas cagadas con la gente nueva. Yo me imagino dentro de él no me dijo nada. Ya después que le dijeron al señor, bueno, lo mejor que puede hacer es llamar al banco y cancelar esa tarjeta para que pues evitar que le vayan a robar su dinero. El señor bien molesto se fue, ¿no? Pero bueno, pues el manager me explica y me dice, mira, cuando traigas una tarjeta procura revisar, cuando la agarres, revisar que sea la tuya, porque no es primera vez que pasa una situación como esta. Hay veces que pues sí, las meseras se pueden equivocar, pero evitemos ese tipo de errores porque es delicado. Y yo, ok, está bien, discúlpeme, yo avergonzada, mis compañeras mirando mis mensajes. Cuando eres el centro de atención por algo negativo no es muy agradable tampoco, sobre todo si eres la nueva. Entonces todas te miraban así como, bueno, me miraban como, y yo quería así que se abriera la tierra, me atrapara y después me escupiera en otro lugar y no ahí. Yo el siguiente día no quería ir, me sentía muy avergonzada. Poco a poco fui aprendiendo, fui mejorando y ese miedo se fue perdiendo un poco. Siempre va a haber miedo porque a veces uno, pues sí, siempre hay cositas que pueden pasar, pero lo mejor que podemos hacer es siempre afrontarlo, porque como en mi caso yo siempre lo miré como que más miedo para mí era estar en un país que no era mi país, donde yo no hablaba el idioma y donde necesitaba un techo y ya tenía mi alquiler, pero necesito pagar esa mensualidad siempre, no me lo van a dar de gratis, necesito un transporte porque yo no tenía carro. O sea, yo pasé de ir caminando, luego que una compañera me prestara una bicicleta y irme en bicicleta al trabajo, pasar de todo eso a que ella me llevara, me trajera también, a poder comprar mi primer carro como en 2 meses después de estar en ese trabajo. Y fue como que gracias a Dios, todo es un proceso, y por mucho miedo que yo tenía a enfrentar esa realidad de que yo no hablaba el idioma, de que yo no entendía la comida mexicana, no sabía cómo era, más miedo me daba el no tener dinero para poder costear las prioridades. O sea, yo necesitaba pagar mi abogado, comenzar con mi proceso, o sea, son muchas cosas y creo que eso era más importante que el equivocarme en el trabajo, el pasar pena, el tener que decir, mira, no sé, ¿me puedes ayudar? Incluso una vez me pasó una situación cuando salí del trabajo, ese fue como mi primera también semana, me daba pena porque una compañera, como les dije, ella sí, siempre desde el día 1 yo te puedo llevar a tu casa, pero a mí los primeros días me daba pena molestar a cualquiera de mis compañeras porque me da pena. Y yo me venía caminando de mi trabajo hasta mi casa, y un día entre ese camino me tropecé, o sea, no me tropecé, yo venía por mi acera normal y se me acercó un carro, una persona bajó el vidrio del carro y me dijo algo en inglés, y pues yo no sentí que sus intenciones eran buenas. Aparte, la verdad es que no, mira, uno hay que tener la mente de verdad bien, o sea, piensa mal y acertarás, como dice por ahí. Entonces yo le digo que no, pues yo no entendía qué me estaba diciendo, pero y yo sigo caminando y el carro avanza y luego se para, el carro viene y se para más adelante, se estaciona más adelante como en una plaza, baja, yo veo cuando el hombre se baja del carro, abre su maletero y saca algo del maletero y se vuelve a subir. Yo estoy caminando, pero yo puedo ver la plaza adelante y puedo mirar el carro estacionado allí, o sea, yo podía ver. Entonces yo voy, ok, caminando, Dios mío, protégeme, señora. El hombre otra vez vuelve a salir de la plaza y se me vuelve otra vez a acercar mientras yo estoy caminando y baja el vidrio otra vez y saca dinero.
saco una paca así de dinero, pero me volvió a decir algo como, hey, y yo, pero es que yo no le entiendo nada. Yo le digo, no, 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 no. Y entre el miedo, yo lo que hice, sin importarme si mirar, yo lo que hice fue cruzar al otro carril así hasta la otra acera, porque era un carril de ida y un carril de venida, o sea, entonces el carro pues no se podía, creo yo, pues no puede meterse para el otro lado porque ya sería flecha, o sea, sería los carros que venían al contrario y él no podía. Entonces yo me metí corriendo así hacia allá, hacia la otra acera, sin importarme si venía carro o no. O sea, yo estaba así como que, ¿qué le pasa? Bien, yo estaba bien asustada, yo así como que, ¿qué le pasa? Y le metí como, no sé, un cohete me puse y empecé a caminar súper rápido a mi casa, aterrorizada. Las manos me sudaban, los brazos, todo mi cuerpo. Yo estaba así sudada y aterrorizada. Llego a mi casa y empiezo como a procesar y digo, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, a partir de ese momento sí empecé a aceptar que mis compañeras, y les decía, oye, ¿será que me puedes llevar a mi casa? Entonces ya mis compañeras me llevaron y eso, hasta que por fin tuve ya la oportunidad de poder comprar mi primer carro en Estados Unidos. Y eso se los voy a dejar en un otro. Y eso se los voy a dejar en otro video para contarles un poco de cómo fue toda mi experiencia comprando mi primer carro en Estados Unidos, que también fue una cosa muy emotiva. Y bueno, creo que hasta ahora les voy a dejar este video. Estos son, en mi experiencia, lo que me pasó trabajando como mesera y sin hablar inglés, sin entender nada. Pero mira, hay gringos que son súper chéveres y aunque ellos saben que tú no entiendes nada, ellos están ahí tratando de entenderte y de explicándote. Algunos se saben algunas frases en español, entonces ellos pues intentan pronunciar. Otros que no hablan nada, pero no se burlan de tu pronunciación, que a veces pues es mala porque tú no sabes y lo pronuncias así como medio, crees que se pronuncia y ellos se lo toman como, ok, sí te entienden. Pero hay otros que de verdad es muy difícil, no te dicen nada, o sea, simplemente no te ayudan y se molestan y tienen una mala actitud. Y tú, bueno, que toca entender que pues ellos se molesten porque al final del día ellos están yendo como a comer y no quieren estar lidiando con el hecho de que no hables el idioma. Entonces pues toca pedirle el favor a alguien y decir, mira, ¿me puedes ayudar? Así es como vas resolviendo y vas aprendiendo poco a poco. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Esto es sobre mi experiencia. Sé que hay muchas personas que han vivido experiencias totalmente diferentes y eso es normal. Todos los que estamos aquí en Estados Unidos, siendo latinos o siendo de cualquier otro país, no solo de Latinoamérica, hemos pasado por situaciones, algunos un poco más fácil o más tranquila y otros un poco más delicados. Pero yo sí quisiera de verdad contarles cómo ha sido estar en este país que me ha brindado tantas oportunidades y que le agradezco mucho. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y espero verlos en un próximo video.